Buenos días, sean todos bienvenidos a este segundo día de actividades del Tercer Congreso Nacional México y Juventud en el contexto global. Nuestra primera actividad del día de hoy será la tercera conferencia, la cual lleva por nombre Impacto de las redes sociales en la juventud. La juventud está viviendo una situación de indiferencia por los problemas actuales. Debido al mal uso de las nuevas tecnologías, se ha dado un auge de pérdida de valores que está desencadenando en la muerte de nuestra cultura e identidad como mexicanos. Los jóvenes somos víctimas de esta moda que nos distrae de lo verdaderamente importante. Para hablarnos más sobre este tema, invitamos al licenciado Miguel Salinas Chávez a impartirnos esta conferencia. El licenciado Miguel Salinas Chávez es analista político desde hace más de 23 años, ha dado asesorías estratégicas a la iniciativa privada, a las Fuerzas Armadas, partidos políticos, a la Iglesia y representaciones diplomáticas. Ha impartido cursos de religión, historia, apreciación e historia del arte, geoestrategia y política, crecimiento personal e espiritual, entre otros temas en diversas ciudades de México. Es colaborador del periódico español Gaceta.es, que es uno de los más influyentes en aquel país. Es representante de México de Infovaticana, que es uno de los sitios web más citados e influyentes a nivel mundial sobre temas relacionados con la Iglesia Católica. Conduce programa México para Iberoamérica del canal de TV argentino TLB1. Es colaborador y representante en México del Consorcio de Medios Español Grupo Intereconomía. Es el representante en México del canal de TV colombiano Teleamiga. Lo invitamos a que nos imparta la conferencia Impacto de redes sociales en la juventud. Buenos días a todos, muchachos, muchas gracias por su presencia, les agradezco que en domingo tan temprano estén aquí. Eso es un reflejo de que ustedes son la esperanza real de nuestro país. Ustedes son, me imagino que lo saben, son conscientes y quiero que se lleven esa idea a su casa, que ustedes son de verdad lo mejor que hay en nuestro país, porque ustedes representan el cambio generacional de lo que vemos en la calle, de lo que estamos viendo, de lo que estamos padeciendo, y ustedes representan todo lo opuesto. Así que ustedes son lo más valioso, el tesoro más grande que hay en este país son ustedes. No estoy hablando de ustedes en general, ustedes los que están aquí en este auditorio, los que vinieron ayer y que hoy no pudieron asistir también. Ustedes de verdad representan lo que yo quiero transmitirles al final de esta conferencia, que son los valores y lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Ustedes lo encarnan y lo heredan. El tema que me tocó exponer, y además quiero felicitar a los organizadores de este maravilloso Tercer Congreso Nacional, porque este esfuerzo que han hecho de convocar a esta juventud es de verdad muy reconocible. Quiero felicitar también al capitán Mercedes aquí también por toda su labor, y a este grupo maravilloso de Boinas Negras durante 35 años, esta labor que han hecho, de verdad, se lo reconozco, es una labor trascendental, han cambiado la vida de mucha gente, de miles, me imagino, de jóvenes, y ustedes son esta nueva generación, así que qué bueno que pertenecen a este grupo, continúen, sin duda su vida va a ser mucho mejor a través del paso de este grupo que lo que hubiera sido si no lo hubieran conocido. El tema que me invitaron a exponer el día de hoy es el impacto de las redes sociales en la juventud. Todos ustedes evidentemente conocen y usan las redes sociales. Yo me imagino que la mayoría de ustedes, porque los veo muy jóvenes, nacieron ya en la era digital, es decir, ya en la era donde existían las redes sociales. No les tocó conocer cómo era la comunicación antes de las redes sociales. Me imagino, la mayoría, algunos ya que estamos un poco más grandes, pues sí nos tocó esa transición. Y yo quiero platicarles un poco
antes de enfocarnos a lo que son las redes sociales, quiero enfocarme y que me acompañen a hacer un recorrido histórico un poquito extenso, pero va a ser muy rápido, para que entiendan por qué las redes sociales son tan importantes, tan trascendentales y pueden ser tan benéficas o peligrosas, depende cómo las utilicemos. Voy a hacer un recorrido breve de lo que ha sido la necesidad de la comunicación del ser humano. Todos ustedes saben que el ser humano es un ser social, tiene la necesidad de comunicarse, para eso tenemos el habla y hemos desarrollado miles de lenguajes y de maneras de comunicarnos, pero siempre la comunicación estaba limitada por la distancia, es decir, nosotros podemos comunicarnos con, nosotros no, nuestros ancestros hace miles de años podían comunicarse solamente con la gente que tenía a su alrededor. Esto fue cambiando después a través de ampliar los horizontes y a través de que la gente podía viajar y trasladarse, entonces podía transmitir un poco más de comunicación más allá de lo que era su entorno local. Después, esto cambió cuando empezó la gente a escribir. Empezó a escribir y eso era una manera también de dejar un legado incluso en el tiempo, pero los primeros libros hace miles de años estaban limitados a ser leídos por unos cuantos nada más. Esto se rompió, digamos, esto se pudo detonar, se pudo abrir cuando se inventa la imprenta en el Renacimiento, porque esto permitió que se empezaran a reproducir libros y que mucha gente en muchas partes del mundo empezara a leer la misma obra al mismo tiempo. Y esto fue como que el primer medio de comunicación que se abrió ya de manera masiva en el mundo. Después vino la invención, digamos, o la implementación del sistema que conocemos como correo, que es lo que me imagino que ustedes conocen de hacer cartas y enviarlas. Obviamente esto con el tiempo tomaba muchos días, semanas incluso para que una carta llegara a su destino. Después vino un invento revolucionario que parecía que de hecho transformó la manera de comunicarse, que era la prensa, o sea, es decir, los periódicos. Esto yo quisiera comentarles, la primera publicación, el primer periódico que existió en México no fue hace 100 años ni 200, fue hace prácticamente 300 años, a principios de 1700. Fue un semanario que existió durante 6 meses y quedó el antecedente histórico. Imagínense el esfuerzo en ese tiempo de hacer un semanario que durara 6 meses. Fue un logro tremendo. Bueno, eso era hacerle llegar noticias a la gente que no las vio en el momento, pero que se iba a enterar. Después la prensa fue evolucionando y transmitía mucha información, pero aquí hay algo muy importante, que es en donde al final van a entender por qué les estoy haciendo este recorrido. La prensa era un medio entre comillas de comunicación, pero era unidireccional, es decir, solamente era de ida, no había de vuelta, es decir, el que editaba el periódico, el que lo hacía, enviaba la información, pero no había forma de regresarla, o sea, quien lo recibía la asimilaba y se la quedaba, pero no le podía contestar. Después vino un invento revolucionario que se llamó el telégrafo. No sé si ustedes lo han escuchado, me imagino que saben lo que es el telégrafo. Es el medio a través del cual se puede transmitir información vía unos cables eléctricos, que era prácticamente inmediato. Eso fue una revolución. La gente se podía enterar prácticamente en el momento de lo que estaba sucediendo en otra parte muy lejana. Eso sí fue de verdad el primer sistema de mensajería instantáneo que hubo en el mundo. Ustedes imagínense, para que tengan una idea, ustedes escribieron una carta hace 150 años más o menos, y esa carta podía tardar 3 semanas en llegar a su destino, más otras 3 semanas de regreso. Y el telégrafo podía enviarse el mismo día y al día siguiente tenían la respuesta. Era una cosa increíble para ese momento, era algo que no existía. Después vino otro medio de comunicación que revolucionó al mundo, que fue el cine. Se veía por primera vez, o sea, eran imágenes que se captaron,
para la posteridad, y la gente decía, esto es increíble, yo quisiera ser parte de esto, involucrarme en esto. Pero el cine, igual que la prensa, era un medio donde solamente te enviaban el mensaje, pero no había ninguno de regreso. Es decir, quien veía una película, por ejemplo, piensen ustedes en un cine, pues ustedes ven una película, pues ustedes no pueden contestarle a los actores, no pueden contestarle al director, o sea, pues, reciben el mensaje y punto, salen de la sala y se van a su casa. Después vino otro medio que revolucionó aún más, que fue el radio. Entonces ustedes escuchaban en vivo lo que estaba sucediendo. Y también era un medio que solamente enviaba el mensaje, pero no había vuelta. Y todos los dueños de los medios eran los que tenían el control de qué información se les iba a dar. Y además tenían ellos una línea muy específica, es decir, yo quiero que la gente opine esto, yo quiero que la gente crea esto, solamente le voy a dar esta información que a mí me conviene. Todos los medios de comunicación en el mundo tienen intereses porque tienen un dueño, y ese dueño pues tiene intereses. La televisión fue como que el reunir a estos dos medios, que fue el cine y el radio. Pero cuando surge el radio, la gente empezó a desarrollar la necesidad, y desde la prensa, de que fueran tomados en cuenta. O sea, la gente decía, bueno, yo también quiero que me lea la gente en el periódico. ¿Y cómo lo hacían? Pues mandaban cartas para que se publicaran. En el radio, por ejemplo, a ustedes no les tocó obviamente, pero había concursos. Entonces la gente iba al radio para que los pudieran escuchar, porque había una necesidad de que la comunicación fuera de ida y vuelta. En la televisión pasó lo mismo, la gente tenía la necesidad de ir a los programas a que los vieran, a verlos y a que los vieran. Aquí es donde viene este impacto que cambia por completo nuestra realidad, que es precisamente la entrada del Internet. No sé si ustedes saben el origen del Internet. El Internet se desarrolla como un medio de comunicación interno en la NASA, con la idea de tener un control de información entre puntos que tenían que ser confidenciales. Esto fue en la década de los años 60, pero se había utilizado como un sistema privado entre ellos. Después se le vio este potencial que tenía como medio de comunicación y se abrió hacia el mundo. Yo recuerdo la primera vez que yo utilicé digamos, lo que hubiera sido el antecedente del Internet, fue hace 21 años. Era algo rarísimo, porque de verdad era algo que nunca lo habíamos experimentado. A nosotros que nos tocó vivir la época análoga, antes de los medios digitales de comunicación, la única manera que había más ágil de transmitir una noticia pues era por teléfono. Uno tomaba el teléfono, uno le hablaba a su amigo y le decía, oye, ¿supiste que pasó esto? Y era la manera en la que iba circulando la información de manera más rápida, pero al final de cuentas era de uno a uno, era muy lento, digamos. El Internet vino a desarrollar y a romper todos estos esquemas de control, y además se convirtió en un medio, ahora sí, de ida y vuelta. El correo electrónico se convirtió al principio en la primera red social en cuanto a que permitía que uno pudiera mandar información a un grupo de gente. O sea, por ejemplo, uno en una llamada telefónica no podía hablarle a 4 o 5 personas al mismo tiempo, pues tenía que ser una sola. Pero el Internet, el correo electrónico, sí permitió que se pudiera utilizar a un grupo de gente para transmitir una misma información. ¿Esto qué trajo, qué provocó? Que mucha gente se convirtiera en su propio medio de información, pero también trajo un problema. Mucha gente empezó a reenviar, a transmitir, a compartir información falsa, o sea, información que no sabían si era real o no, pero bueno, me lo mandaron y yo lo reenvío. Y empezaron a circular una serie de rumores y de distorsiones de muchas cosas. Los medios tradicionales, cuando enviaban una información, normalmente tenían que demostrar que estaban diciendo cosas que eran reales, porque había consecuencias si no era así. El problema con el Internet y el correo electrónico fue que se
se permitía que mucha gente sin nombre, es decir, una persona, yo le podía poner cualquier nombre a un correo electrónico, podía abrir una cuenta y podía enviar cualquier cantidad de información. Después viene esta otra, digamos, oleada de medios alternativos que ya conocemos ahora sí como las redes sociales, que el primero fue el Twitter, después Facebook y ahora WhatsApp y otros que vendrán más adelante. Y en ese inter pues apareció también YouTube. Esto sí ha sido una revolución completa, porque estas características de los medios que yo les fui mencionando a lo largo al principio, que fue la imprenta, el correo, el telégrafo, el cine, el radio y la televisión y la prensa, todos estos medios se concentraron en las redes sociales. Por eso se convirtió y es el medio de comunicación más potente, más influyente y más peligroso del mundo. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que las redes sociales son energía nuclear. Si ustedes saben lo que es la energía nuclear, saben que es el medio más eficiente de obtener energía, pero al mismo tiempo es el más peligroso. Es el más limpio, pero si no se utiliza bien puede ser el más contaminante. Entonces, esta ventaja y desventaja, digamos, este riesgo tienen las redes sociales. Nosotros las utilizamos ahora todos los días y yo creo que ya ustedes no conciben su vida sin utilizar todos los días las redes sociales, la que sea, la que ustedes utilicen más. Me imagino que las dos que más utilizan es el WhatsApp y YouTube, me imagino. Yo creo que son pocos los que usan Twitter, muy pocos me imagino, y Facebook yo creo que la mitad. Ese es el cálculo que yo hago, ¿no? O sea, el Facebook es como para gente de más de 20 años, el Twitter es para gente de más de 30, y YouTube, bueno, pues es algo que todo el mundo ve, igual que el WhatsApp, más o menos. Si ahorita hiciera una encuesta, yo creo que más o menos estaría aproximándome a estas cifras. ¿Cuál es el riesgo de las redes sociales? El riesgo es que no son medios privados. La gente cree que las redes sociales son medios privados. Es decir, por ejemplo, el WhatsApp, yo creo que muchos jóvenes consideran que el WhatsApp es un medio de comunicación privada y no es cierto. Y ustedes lo saben muy bien porque seguramente conocen casos o compañeros o compañeras que de repente han enviado una foto, un video o cualquier cosa privada a otro contacto y de repente se viraliza, ¿no? Y dices, ¿y esto por qué? Bueno, pues evidentemente pues porque pasó por muchas manos de donde no tenía que pasar. Cada red social pues tiene administradores, obviamente, pues gente que está permitiendo que eso funcione, y son mucha gente en muchas partes del mundo, y seguramente antes de que el destinatario vea lo que le están enviando ya lo vieron otras 100,000 personas, ¿no? Entonces, el punto primero que quiero que ustedes tengan muy claro es que las redes sociales, específicamente las de comunicación como es WhatsApp, no es un medio de comunicación privado, para que tengan mucho cuidado de lo que están enviando y recibiendo, pero principalmente enviando. Otro asunto que es muy importante que tengan ustedes en cuenta, me imagino que todos ustedes ven videos de YouTube, me imagino que siguen a gente que hace videos de YouTube, que son los YouTubers, pero ustedes saben, o espero que lo sepan, que la mayoría del contenido que suben los YouTubers y que es por lo que son populares es contenido basura, de verdad, literalmente. Ya sea que se pongan a hacer alguna tontería o que los inciten a hacer algún reto o cualquier cosa, pero no es contenido que valga la pena ni siquiera invertir el tiempo para verlo. De verdad, el problema es que esos medios están captando la atención de millones de jóvenes. Les voy a poner un ejemplo. Muchos medios de comunicación quisieran tener la cantidad de seguidores, o sea, cuando me refiero a medios de comunicación me refiero a los tradicionales, estaciones de radio, canales de televisión, quisieran tener los seguidores que tienen, por ejemplo, algunos youtubers. Muchos youtubers tienen
millones de seguidores, millones de reproducciones de sus videos y no valen nada. Bueno, y mucho contenido televisivo pues tampoco vale. Pero los medios de comunicación al principio no creyeron que las redes sociales los iban a desplazar. ¿Por qué? Porque el cine no fue desplazado por el radio. El radio no fue desplazado por la televisión, si no, no existiría. Pero resulta que las redes sociales sí están desplazando al radio, al cine y a la televisión, porque ahora, por ejemplo, en YouTube cada uno de ustedes puede tener su propio canal, y me imagino que muchos lo tienen, y ahora ustedes tienen esa necesidad, después de generaciones de recibir y recibir y recibir contenido, ahora viene esta inversión, o sea, se cambian los papeles y surge la necesidad de que ahora todo el mundo me vea a mí, ya no verlos yo del otro lado de la pantalla, sino ahora que todo el mundo sepa lo que yo hago, que todo el mundo sepa qué comí, qué me puse, a qué hora fui al baño, etcétera, todo, ¿no? Entonces, esa necesidad que tienen ahora de mostrar absolutamente todo lo que están haciendo es un reflejo de la necesidad que tenemos como seres humanos de una comunicación que ya no estamos teniendo como tradicionalmente la teníamos, que era de persona a persona, reuniéndonos en grupos, platicando, hablando incluso con nuestra familia. Ahora esta necesidad la estamos llenando, subiendo contenido a las redes, compartiéndolo o viéndolo, ¿no? Comunicándonos con gente en cualquier otra parte del mundo que puede vivir en China, en Europa, etcétera, y no sabemos quién es nuestro vecino. O sea, quién sabe quién es ese señor, pero tenemos comunicación con gente de otra parte del mundo a la que nunca vamos a ver en persona. Y al que vemos todos los días ni siquiera le damos el saludo. Eso es lo que ha ido desfigurando las redes sociales también. Ha permitido que muchos jóvenes se vayan aislando en su propia casa, se vayan aislando de grupos. Por eso es tan importante que ustedes que participan en este grupo no dejen de hacerlo, precisamente porque les da una idea y una conciencia muy distinta a lo que están haciendo el resto de muchachos en la calle. Muchos de los muchachos que ustedes conocen, amigos, conocidos, vecinos, familiares, que no están en Boinas Negras, seguramente viven en ese aislamiento. Ustedes los conocen porque saben que tienen comunicación a través de las redes sociales nada más, pero es gente que no la pueden ver porque nunca está disponible. Siempre están metidos, encerrados, etcétera. Las redes sociales tienen además un factor positivo y los medios electrónicos en general. Yo les había mencionado que los medios de comunicación siempre habían elegido qué información transmitir de acuerdo a los intereses del dueño del canal o del medio. Pero las redes sociales y el internet han permitido una libre circulación de información que hubiera sido imposible o impensable que nosotros tuviéramos acceso en los medios tradicionales de comunicación. A ustedes no les tocó vivir ese, vamos a llamarle como cerco, o sea, cerco me refiero a esa valla, digamos, que impedía que pudiéramos entrar a conocer la información. Durante muchos años, mucha de esa información prohibida solamente se podía conocer a través de libros, y esos libros no se podían conseguir en muchas partes, pero no se podía escuchar información prohibida. Cuando digo prohibida no me refiero a que sea información mala, simplemente es información que era tan buena que no le convenía a mucha gente que se supiera. Entonces, la única manera que había de tener contacto con esta información era a través de libros o de algunas revistas y de comunicación persona a persona. El internet, la parte buena que ha traído ha sido que se ha podido liberar toda esta información y ahora todos tenemos acceso a mucho de esto que estuvo durante muchos años restringido. Pero el problema es que también han sido un arma de transmisión de mucho de lo totalmente contrario a lo que quisiéramos como sociedad. Ustedes viven en una ciudad que ha estado durante mucho tiempo padeciendo un problema que ustedes conocen perfectamente bien, que es el del narcotráfico, donde me imagino que ustedes conocen a muchos jóvenes que no comparten sus ideales, muchos jóvenes que quieren verse reflejados en lo que ven precisamente como ese modelo
aparentemente exitoso, que sabemos que no lo es. Y ustedes representan absolutamente lo contrario a ese modelo. Ustedes sí representan el modelo de éxito en la vida, porque la disciplina que están adquiriendo ahorita con este grupo les va a servir en cualquier área o actividad a la que se dediquen. Van a ser triunfadores porque no aceptaron tomar ese modelo que se les está vendiendo. Las redes sociales deben de servirnos a nosotros y a ustedes como ese instrumento a través del cual transmitamos lo mejor que tenemos. Ustedes, me imagino, yo creo, estoy seguro que utilizan las redes sociales también en mucho, si no en todo, pero sí en mucho, para transmitir cosas positivas de lo que ustedes son, de lo que ustedes están viviendo, de lo que ustedes están aprendiendo. Yo les voy a platicar un poquito una experiencia personal. Parte de mi trabajo es estar en los medios de comunicación. Yo tengo, de hecho, un medio de comunicación que es una revista electrónica que circula pues, en muchas partes del mundo, donde precisamente hablo de mucha de esta información que está prohibida en otros medios abiertos. Como parte de esta labor, me invitaron a tener una colaboración en Televisa y en Imagen, en Grupo Imagen, que es un grupo radiofónico que seguramente la mayoría de ustedes no conoce, porque seguramente tampoco escuchan radio, pero, o sea, el radio tradicional, me imagino que escuchan radio por internet. Entonces, bueno, pero la gente de 30 para arriba, pues sí escuchamos todavía radio. Entonces, Imagen sí es una estación, es un grupo radiofónico que se escucha mucho en todo el país, igual que Televisa. Lo ven bueno, mucha gente. Me invitaron a tener una participación semanal, pero no me dijeron de qué. Simplemente uno de los conductores más importantes y uno de los comunicadores más destacados a nivel nacional, que se llama Esteban Arce, me dijo: te voy a abrir una sección en los noticieros que yo conduzco para que tú hables de lo que quieras. Y yo dije, bueno, pues no me digas eso, porque si yo hablo de lo que yo quiero, te van a correr la próxima semana. Entonces yo dije, bueno, pero ¿de qué puedo hablar? O sea, piensen ustedes, pónganse ahora en mi lugar, si alguien les ofreciera un espacio de 3 a 4 minutos semanales que se va a escuchar en todo el país, o se va a ver en todo el país, ¿de qué hablarían? Yo dije, bueno, ya había visto cápsulas que él tenía de contenido humano, de superación personal, etc. Dije, bueno, yo no voy a hablar de eso porque eso ya lo tiene. Entonces me ocurrió hablar de algo que ya poca gente hace, hablar de los mejores hombres y mujeres que han vivido en este país y que son desconocidos, que son gente como nosotros y que han hecho cosas grandiosas por nuestro país. A muchos de ellos les debemos que estemos ahorita nosotros aquí platicando y ni siquiera los conocemos. Eso es lo que yo quise hacer y aprovechar estos espacios y además utilizar las redes sociales para que esta información circulara ampliamente. Y empecé a hacer cápsulas de personajes de la historia de nuestro país que la mayoría de la gente no conoce o sí conoce, pero que los han distorsionado de tal manera que ya son personajes totalmente distintos a como fueron en la realidad. Yo les apuesto y los invito además a que vean o escuchen algunas de estas cápsulas y se van a sentir inspirados para ser mejores, porque esa gente son gente como ustedes. Empezaron siendo como ustedes y terminaron siendo glorias de nuestro país. Yo creo que todos ustedes tienen ese potencial porque ya iniciaron de la manera correcta. Y se lo repito, estar un domingo a las 9 de la mañana aquí pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa y venir a escuchar una conferencia con esa disciplina de llegar puntuales, bien vestidos y estar despiertos la mayoría, se los agradezco de verdad. Así que estas cápsulas espero que les sirvan de inspiración para que vean y ustedes se vean reflejados en esa gente. Eso es lo que nosotros, lo que yo específicamente quise aprovechar de las redes sociales para transmitir a la gente. Es decir, esto es México, este es el México real, no el que nos presentan muchos medios y muchas redes de narcotráfico, de delincuencia, de corrupción. Eso no es el México al que nosotros pertenecemos. Hay un México ahí, un México podrido,
un México que no funciona, pero eso no somos nosotros. Nosotros somos esto, esta gente exitosa, esta gente que entregó su vida, su conocimiento, su talento por mejorar a su entorno, a la sociedad, por dar todo lo que tuvo de manera generosa. Eso es el verdadero México al que nosotros debemos de tomar como referencia, y ustedes específicamente porque van en el camino ya correcto. Esa es la parte importantísima que ustedes deben de tener siempre como punto de referencia. Para mí ha sido impresionante, yo creo que por ustedes también, el potencial que tienen las redes sociales en cuanto a la circulación de la información. Estas cápsulas que yo saco en televisión y en radio, pues las subo, obviamente las empiezo a mandar a mis contactos de WhatsApp, las subo a mi canal de YouTube y de repente empiezan a circular, hasta que llegue el momento en el que gente desconocida para mí, de repente me manda mis propios videos por WhatsApp. Oye, te comparto esto, mira, está buenísimo. Y dije, pues la verdad sí, ¿no? Digo, no. Pero, ¿cómo es que llegó de regreso? Pues precisamente porque este es el potencial de las redes sociales. Les voy a poner un ejemplo. Creo que fue a principios de este año o a finales del año pasado, una prima de la Ciudad de México me escribió muy emocionada. Me dijo, mira lo que me acaban de mandar por Facebook. Era una de mis cápsulas. Yo dije, oye, pues qué bien, ¿no? ¿Cómo, ¿de dónde quién te la mandó? Bueno, pues una persona, una amiga de ella, que no sabía que era mi prima, obviamente. Se la mandó porque la estaba compartiendo. Y de repente yo entré al sitio de Facebook de donde la habían sacado esa cápsula. Es decir, pues era mi cápsula porque era mi voz, yo la había editado, yo le había puesto video, nada más le habían cortado la parte donde decía quién era, o sea, donde decía mi nombre ese no venía, pero toda la cápsula venía completa. Entonces yo entré a ese específico sitio de Facebook que yo no conocía y que habla de puras cosas buenas de México. Ahí, en ese momento, esa cápsula específicamente tenía más de 100,000 reproducciones y de haberse reenviado quién sabe cuántas miles de veces. Y yo no tenía ni idea. Yo dije, bueno, pues lo han de haber visto unas 50 personas, ¿no? O sea, porque era la gente a la que a lo mejor yo directamente se la mandé. Pero de repente esto empieza a circular. Ese es el potencial de las redes sociales, que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Y una información verdadera o falsa puede darle la vuelta al mundo. Las redes sociales, y ustedes que están en este camino de la disciplina militarizada y tienen, digamos, a lo mejor un contacto con armas en el sentido bueno, es decir, que las aprendan a valorar, a usar. Las redes sociales son armas, es un arma, es como si fuera una pistola. Una pistola o un arma, la que sea, puede ser un arma de defensa o un arma de ataque. Puede servir para algo heroico o para la cosa más cobarde del mundo. Esas son las redes sociales. Ustedes pueden matar a una persona en las redes sociales. Ustedes me imagino que conocen muchos casos de muchachos que se suicidaron porque circularon en las redes sociales material que ellos habían compartido con alguien a quien consideraban, pues, gente de su completa confianza. O otros que también se han suicidado porque han circulado rumores, simplemente rumores de que habían hecho o eran, o fueron, o lo que sea, o habían dicho ciertas cosas. Eso es el problema que tenemos en las redes sociales, pero hay otro problema también. Por eso quiero hacer esta distinción con ustedes. El problema de nuestra juventud actualmente es la falta de carácter que ustedes tienen de sobra. ¿Qué es la falta de carácter? Es el no poder soportar una situación adversa, contraria, frustrante, ¿no? La juventud, los millennials famosos, la mayoría están acostumbrados a que se tienen que hacer las cosas a su modo, porque nosotros como padres de los millennials, pues a lo mejor hemos fallado en educarlos, en disciplinarnos y en darles cuando menos 3 o 4 nalgadas a lo largo de su vida, para que aprendan hasta dónde hay límites. Ustedes están aquí ordenados y no están brincando y corriendo, porque saben que hay límites y se los han marcado perfectamente bien. Todos están bien sentados, todos. No hay nadie sentado en la escalera, no hay nadie acostado. O sea, eso es una disciplina y es un orden que no tiene la mayoría de los jóvenes. Eso es algo muy importante, porque desde esas cosas fundamentales, tan básicas como saberse sentar, implica que ustedes van en el camino correcto de hacer de su vida algo trascendental. La falta de carácter es mucho más importante que lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Por qué?
porque el carácter es lo que les va a permitir a ustedes enfrentar situaciones adversas a lo largo de su vida y superarlas, obviamente. O sea, son retos que a ustedes se les van a presentar y los van a saber vencer, y con eso van a adquirir más seguridad, más fortaleza y más templanza en su carácter. Ahí es donde yo quiero que ustedes se enfoquen precisamente en esa parte del paraíso virtual y falso que ofrecen las redes sociales, que es precisamente aceptar todo lo que se nos viene encima como modas. Como lo dijeron en el texto inicial, la juventud es presa, siempre lo ha sido, pero quizá en esta generación es más aún de la presión que ejercen las redes sociales contra ustedes, que les están obligando a aceptar modelos contrarios a lo que es la virtud de la juventud. A nosotros todavía nos tocó, o sea, cuando digo nosotros me refiero a la gente que tengamos más de 35 años, todavía entender y ver claramente la diferencia entre una persona que estaba desviada en sus preferencias y se le veía como una persona que estaba evidentemente equivocada, y no nos acostumbramos nosotros a verlo como algo normal, porque no lo es, así de simple. Y decirlo es ahora una de las faltas más graves que podemos cometer como comunicadores o como gente común y corriente. A cualquiera que se le ocurra decir, no, bueno, es que una persona homosexual es que está equivocada, está mal, tiene un trastorno de personalidad, o es uno crucificado en las redes sociales. Inmediatamente se nos señala, se nos tacha, etc. Bueno, esa presión que ejercen esas redes sociales de llevarnos a aceptar modelos totalmente contrarios y equivocados, ese es uno de los riesgos que nosotros tenemos. Ahí es donde ustedes ese campo lo pueden aprovechar para transmitir todo lo contrario, lo que ustedes son, lo que representan, lo que han aprendido, y pueden convertir esas redes sociales, que son un monstruo que está devorando a la juventud y que está mostrándoles un modelo totalmente contrario. Ustedes pueden convertirlo, revertirlo, cambiarlo en algo de virtud, en algo de provecho, en algo bueno, en algo sano. Si ustedes se muestran como ese ejemplo contrario para el resto de la juventud del país, yo creo que pueden impactar a mucha gente. Yo estoy de verdad impresionado y les agradezco a los organizadores que hayan pensado en mí para invitarme, porque yo soy el agradecido de que me hayan permitido estar aquí con ustedes, porque ustedes son ese ejemplo para todo el país de que la juventud en Sinaloa, en Culiacán específicamente, hay un bastión de esperanza, y aquí lo tenemos enfrente. Ustedes son esas semillas que deben de representar esa nueva ciudad de Culiacán, esa nueva ciudadanía del estado de Sinaloa, que debe de cambiar el rostro y la apariencia por la cual desgraciadamente se les ha señalado y conocido durante mucho tiempo. Ustedes representan todo lo contrario, ustedes representan lo mejor, de verdad se lo repito, lo mejor de la juventud en el país, no en Culiacán solamente, no en Sinaloa solamente, sino a nivel nacional. Ustedes deben mostrarlo, deben de sentirse orgullosos y mostrarlo a través de las redes sociales, y mostrar que esta disciplina que ustedes han aprendido aquí en Boinas Negras les ha ayudado a cambiar su vida, a ser mejores, y que les dieron las semillas y las raíces para dar frutos buenos, porque los van a dar todos ustedes. Estoy absolutamente seguro que todos deben de llevar excelente comportamiento en sus escuelas, deben de llevar buenas calificaciones, deben de ser hijos, si no modelos o ejemplares, sí buenos hijos, obedientes, respetuosos, que saben respetar esa figura paterna o esas figuras de la madre y del padre, que ahorita la mayoría de la juventud ya no tiene ningún respeto, que ya no quieren ni saben tratar con el respeto que a nosotros nos educaron todavía. Así que ustedes deben de aprovechar esas herramientas que tienen a la mano de las redes sociales para transmitir esto que son ustedes, o sea, estas virtudes, estas cualidades, estas capacidades que están aprendiendo. Para eso debemos de aprovecharlas, porque si no, las redes sociales simplemente nos van a caer encima, como lo han hecho, y nos van a tratar de devorar y mostrar lo que un grupo, porque es importante que lo sepan, hay un grupo a nivel mundial
de gente muy poderosa que son los que controlan las redes sociales, los que son los dueños de estos espacios, que son los que van marcando las tendencias hacia donde quieren llevar a la juventud. Esto no es casual, esto no es algo espontáneo, es algo muy bien planificado. Y así como ustedes están ahorita en un camino de disciplina porque han ido siguiendo un paso y luego otro y luego otro, también la gente que está actuando para el mal es muy disciplinada. Por eso son exitosos, porque han hecho una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, para llevar a la juventud a donde quieren llegar o a donde los quieren llevar. Eso es la parte fundamental que ustedes deben de entender, que saben que representan esa esperanza contra esa ola de gente que se nos viene encima a través de los medios que ahora están dominando la opinión pública. Por eso ha cambiado en tan poco tiempo la percepción de que lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo. Me imagino que ustedes se los han de decir todo el tiempo, sus familiares, amigos, vecinos. ¿Cómo es posible que estés en un grupo militarizado? Pues, o sea, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a levantar los domingos para ir a marchar, a hacer ejercicio? Eso simplemente lo hace un... ¿Por qué no mejor vamos a tomar una cerveza o vámonos de parranda el sábado en la noche? Ustedes respetan desde el sábado para estar listos el domingo, evidentemente. Esa disciplina que es mal vista, por la cual son criticados, siéntanse orgullosos, porque evidentemente eso representa que ustedes están siendo la parte contraria a esa ola que se está viendo, de la cual la mayoría de la juventud pues simplemente es presa. O sea, no tienen la capacidad de rebelarse para bien, Digo, ustedes se han rebelado para bien, es decir, han decidido hacer de su vida algo bueno, algo trascendental, que la mayoría de la juventud no ha decidido hacer y ha preferido ser arrastrados por la corriente que les van marcando a través de muchas de las redes. Me imagino que a ustedes les han de llegar mensajes todos los días de infinidad de cosas que la mayoría ha de ser basura, y ustedes simplemente, espero que cuando les llegue eso, corten esa cadena. ¿Cómo se corta esa cadena? Borrando esos mensajes, simplemente. O sea, si a ustedes les llega algo que saben que está mal, que no se debe de seguir transmitiendo, córtenlo. Ese es el poder que tienen también ustedes a través de las redes. No ser simplemente un medio a través del cual pasa información negativa, sino cuando llega ustedes sean ese filtro que lo detiene y lo elimina. En todo, cuando vean videos, por ejemplo, positivos, que les ayudan a su crecimiento espiritual o personal, transmítanlos, compártanlos, siéntanse orgullosos, no les importe si los van a criticar, porque los van a criticar. Y si los critican y soportan esa crítica, ustedes van a salir fortalecidos y eso les va a servir en su disciplina diaria. Así que yo simplemente quiero dejarles este mensaje de que utilicen la parte buena que tenemos en las redes sociales, que es la libertad. ¿Cuánto va a durar esta apertura de las redes sociales? Esto es importante que lo sepan, no sabemos. Las redes sociales han sido también un medio a través del cual mucha de esta gente que no quería que nos enteráramos de muchas cosas se han perjudicado, es decir, ellos han querido utilizar las redes sociales para transmitir lo peor del ser humano, lo más horrible, pero mucha gente la hemos utilizado para todo lo contrario, para transmitir lo mejor. Entonces, no sabemos cuánto tiempo van a durar las redes sociales abiertas como las conocemos. Hay muchos intentos de restringirlas, ¿no? de controlarlas. En muchos países no existe la libertad que tenemos aquí para transmitir libremente lo que queramos. Mientras dure esta libertad debemos aprovecharla para el bien, como están haciendo ustedes exactamente. Yo simplemente quiero agradecerles su presencia, su esfuerzo, su sacrificio, su ejemplo, principalmente su ejemplo de estar aquí, de ser parte de este grupo maravilloso, a todos los que participaron en la organización de este evento, que es espléndido. También todo mi reconocimiento, y los invito a que si tienen oportunidad de buscar las cápsulas que les comenté para que las puedan transmitir, ver y transmitir, los pueden buscar en un canal de YouTube, y ahora sí voy a hacer el comercial porque si no, no los van a encontrar,
que se llama Orgullo e Identidad Nacional. Así lo buscan en YouTube y ahí van a aparecer todos los personajes de los que les he comentado. Es importante que los vean porque en esos personajes ustedes se deben de reflejar, porque esos personajes empezaron siendo como ustedes y es lo mejor que hemos tenido en el país. Siéntanse ustedes lo mejor que hay en este país, porque esos son. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren algunas preguntas? Sí, agradecemos a Miguel por su impactante y impresionante conferencia acerca de este tema muy relevante para todos nosotros, como son las redes sociales. Bien, vamos a dar un pequeño espacio, 10 minutos para preguntas, respuestas. Como sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, dame cuenta, somos jóvenes. Entonces, a ver, hay que aprovechar a Miguel, viene desde la ciudad de Guadalajara. Madrugó muy tempranito, por ahí de las 3 de la mañana, para poder estar aquí con ustedes. Entonces, hay que aprovecharlo al máximo, preguntas con toda la confianza sobre esta temática. Por ahí van a estar los micrófonos. Adelante, ¿quién dice? Adelante. Bueno, yo quería contar de lo que usted estaba diciendo, de que WhatsApp no es un medio de comunicación, que es privado. Quiero comentar una experiencia que tuve hace poco con un amigo que también tenía WhatsApp, pero al parecer alguien le hackeó la cuenta y en su estado empezaron a poner que era su mamá la que hablaba y que se había suicidado, supuestamente. Entonces todos los amigos de él estaban preocupados y le estaban llamando por todas las redes y él estaba dormido. Y cuando se despertó, él confirmó que le habían hackeado la cuenta y que no se había suicidado, que él estaba bien y que preocupó a sus padres. Entonces yo quisiera comentar eso porque al parecer todos de aquí pensamos que WhatsApp es algo un poco más personal porque es un celular. Pero no, WhatsApp es también igual de inseguro que Facebook. Eso quería comentar. Gracias. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, efectivamente, ese es el riesgo, ¿no? De creer que las redes sociales, la que sea, es privada. No es así. No hay ninguna segura. La única red privada que pudiéramos tener es la comunicación personal y que no haya testigos. Es lo único, porque todo lo demás, hay mucha gente involucrada, como les comentaba, que tienen metida, o sea, revisan los mensajes antes de que los vea la persona que los mandaron, así que tengan mucho cuidado cómo utilizan las redes. Adelante. Buenos días. Gracias. Mi nombre es Rebeca y yo quería preguntarle si los desfiles y los disturbios pueden contar como una forma de comunicación a pesar de que no sean expresados de la forma más adecuada. Gracias. Esto me da un, digamos, pie para comentar algo que es muy importante que sepan. Las redes sociales también en la política han sido un factor fundamental, es muy importante que lo sepan. Muchos de los candidatos actualmente que han ganado elecciones en los últimos años ha sido a través de las redes sociales. Muchas de las manifestaciones, por ejemplo, se han convocado a través de las redes sociales. Ahí uno puede ver realmente el impacto que tienen y la convocatoria. Efectivamente, uno puede pensar que las manifestaciones son una especie de red social, pues sí, de hecho sí lo son, porque concentra y transmite información y no necesariamente es algo bueno. Pero es importante que lo sepan. Les voy a contar un ejemplo muy concreto y muy puntual. El presidente Donald Trump, ahorita actual presidente de Estados Unidos, ganó la elección a través de las redes sociales porque no tenía acceso a la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. Hillary Clinton, la contrincante, era la que tenía todos los medios de comunicación a su disposición. Del 100%, para que tengan una idea, del 100% de los medios de comunicación en Estados Unidos, 95% estaban con Hillary Clinton y 5% estaban con Donald Trump.
pero Donald Trump tenía el poder de las redes sociales, y quién ganó y quién es ahora el presidente. Eso les da una idea del poder que tienen ahorita las redes sociales comparado con los medios tradicionales de comunicación. Buenos días. Acá arriba. ¿Qué consejo nos podría dar usted a los padres de familia que ahorita estamos aquí presentes para informarnos o estar más informados sobre las redes sociales y que nuestros hijos no nos estén impactando todos esos mensajes y youtuberos que están ahorita actualmente? ¿Cómo como padre yo puedo darme cuenta de qué es lo que está viendo mi hijo? Bueno, esa es una pregunta muy buena, porque yo también quisiera tener una respuesta muy concreta. Yo he pasado por esa parte también. Es difícil cuando uno tiene hijos en esta sección, digamos, de lo que es los millennials, porque ellos son públicos en sus redes sociales con sus contactos y privados con sus padres. O sea, prácticamente el único contacto que tienen bloqueado en sus redes sociales es a sus papás, y uno tiene que averiguar por otros medios qué es lo que está pasando. Evidentemente nuestro deber y nuestra obligación como padres pues es cuidar efectivamente en qué están metidos nuestros hijos. Es importante que, yo les comenté que una de los problemas que tienen las redes sociales es que permite el anonimato, y al permitir el anonimato, es decir, yo, Miguel Salinas, puedo abrir un perfil haciéndome pasar porque soy una adolescente de 13 años para sacar la información a un adolescente de 13 años. Y ustedes no se van a dar cuenta que yo pues no soy ese personaje que ustedes creen. Ese es uno de los riesgos muy grandes que hay en las redes sociales, y por eso es importante que los papás nos demos esa tarea de investigar evidentemente en qué redes están metidos nuestros hijos. Es complicado evidentemente, ¿por qué? Porque las redes ahora las controlan desde los teléfonos celulares, los cuales tienen contraseña, es decir, aunque los muchachos se les olvidara su teléfono, pues uno no puede entrar porque no tiene uno las claves de acceso. Yo creo que la única manera, creo yo, de poder evitar o de poder tener un poco de control, ya que no nos van a dejar tener acceso a sus redes sociales, evidentemente, es hablando con ellos y explicarles los peligros a los que se exponen de no permitirnos a nosotros hacer ese papel de papás, porque ese es la única protección que ellos pueden tener. Ese es nuestro papel. No es molestarlos ni arruinarles el día, sino simplemente cuidar su integridad, porque nosotros sabemos y vemos que hay un riesgo ahí inherente en las redes que ellos no ven, evidentemente, y por eso caen en esas trampas, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que poniéndoles ciertos ejemplos de lo que puede pasar en las redes y lo que les ha pasado a otros jóvenes, yo creo que podríamos a través de eso, bueno, cuando menos eso es lo que yo he hecho con mis hijos, de alertarlos y entonces decirles: no te pido que me des tus claves de acceso, simplemente que no tengas contactos, que no sepas exactamente quiénes son con los que estás hablando, porque evidentemente las redes se prestan a este tipo de engaños, y muchos jóvenes que se han suicidado ha sido precisamente pues porque han caído en redes de gente pues evidentemente que está buscando su mal, ¿no? ¿Qué piensa usted al saber que la juventud de ahora está olvidando su historia de México por culpa de las redes sociales? Bueno, pues yo creo que no solamente la de ahora, ese es un problema que hemos tenido en nuestro país durante mucho tiempo. Antes, cuando menos, nos obligaban en la escuela a estudiar historia, a estudiar civismo y una serie de materias que ahorita ustedes evidentemente ya no tienen, desgraciadamente. Y esto ha sido también parte precisamente de este intento de quitarles a ustedes, a la juventud, el conocimiento de su identidad, para que no sepan realmente de dónde vienen y quiénes son, y que les puedan entonces vender un modelo totalmente ajeno y contrario a lo que ustedes representan. El conocimiento de la historia es algo que uno puede adquirir de manera autodidacta o motivado por la escuela, pero si no existe si uno no tiene unos papás que lo motivan a estudiar historia, si en tu escuela no te lo enseñan, es muy complicado
es casi algo providencial que tú puedas tener interés por conocer tu historia. Si yo, de verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Pues yo los motivo a que lo hagan, porque si no sabemos de dónde venimos, pues tampoco vamos a tener una claridad hacia dónde vamos. Eso es simple, es algo muy sencillo, es algo muy elemental. Evidentemente las redes sociales han jugado ese papel para que los muchachos no se interesen en lo que pasó antes, ¿no? Por eso yo les quise hacer un poquito, porque yo pude entrar al tema, podría haber entrado directo al de las redes sociales y hablar de otras cosas, pero yo quería hacerles este recuento histórico para que supieran por qué las redes son tan potentes, porque concentran todas las capacidades de todos los medios de comunicación que se han desarrollado a lo largo de la historia, pero no lo iban a entender si no les hacía este contexto un poquito histórico para que lo vieran. Así que bueno, ojalá que ustedes también puedan, a través de las redes, incentivar a otros compañeros y amigos a que se interesen en estos asuntos de la historia. Buenos días, mi nombre es Mariana. ¿Cómo podríamos saber qué página, qué cuenta es confiable? Porque incluso para buscar una tarea a veces la información viene alterada. Muy buena pregunta. Mira, el buscador que todo el mundo conoce y al cual uno siempre recurre, pues es Google, es el más popular. Sin embargo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú buscas una información de una tarea, te va a aparecer lo primero, si le pones un personaje de la historia o algún tema, lo primeritito que te va a aparecer es la enciclopedia, Wikipedia. Pero ¿ustedes saben quién hace Wikipedia? Pues sí, yo le puedo poner ahí lo que se me ocurra. Yo puedo poner que yo puedo hacer mi personaje y decir que yo fui presidente de la República y que además yo fui a la Luna y una serie de cosas. Pues sí, pero ¿y quién lo va a verificar de que eso no es cierto? Pues nadie. Entonces, si ustedes se nutren de esa información falsa, porque hay mucha que es muy falsa, pues vamos a caer en ese riesgo. Yo lo que hago, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, por ejemplo, cuando yo necesito hacer una investigación de algún personaje histórico, porque digo, igual, cuando tengo que investigar, el único sitio que no voy a consultar evidentemente es Wikipedia, porque ya sé que ahí puede decir cualquier cosa. Trato de tomar los sitios que yo considero que son más creíbles. Por ejemplo, algún sitio de alguna universidad que yo conozca, algún sitio de algún centro de investigación, depende del tema que vayas a investigar. Si vas a investigar de matemáticas, pues evidentemente de todas las opciones tienes que ver cuál es la que tú crees y consideras que es más seria específicamente. No se guíen en base a lo que dice Google o Wikipedia o esos buscadores más populares, sino busquen siempre la fuente que ustedes consideren que es de verdad más seria, una que sea creíble. A veces ni siquiera los medios de comunicación, vayan a cosas que de verdad tengan un sustento. Yo me tomaría como referencia pues una universidad, un centro de investigaciones, algo que de verdad digan, bueno, no van a jugarse su prestigio por poner información falsa. Eso es lo que yo les recomendaría para que tengan un poquito más, cuando menos, de certeza de que puedan encontrar información que sí sea real. Agradecemos, Miguel, por esta valiosa participación. A continuación, pues vamos a realizarte la entrega de este reconocimiento por tu buena conferencia, agradeciendo tu presencia y ese esfuerzo para venir de tan lejos a compartir con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.